Y bien, vamos a dar inicio al tema. Bienvenidos a la sala virtual. El tema de esta semana se titula El Cristo Universal y el Cristo Individual. Es un tema que a todos nos inquieta de alguna manera y que nos deja muchas cosas para aprender y reflexionar. Así que este es un tema bien interesante, fascinante para aquellos que tenemos inquietudes espirituales y que nos permitan comprender un poquito acerca de, de aquello que llamamos Dios, ¿no? Vamos a empezar a ver los objetivos de esta conferencia que tenemos el día de hoy. Los objetivos que tenemos: estudiar qué es el Cristo universal, estudiar las características del Cristo universal, estudiar la manifestación del Cristo universal, estudiar qué es el Cristo individual, ejemplificar Cristos en la historia de la humanidad y estudiar cómo despertar al Cristo individual. Estos son los objetivos que nos proponemos estudiar a lo largo de esta conferencia, lo que nos proponemos aprender, ¿no? Y aquí tenemos una imagen preciosísima de una figura divina como eje central que mueve cientos de ángeles que bajan del cielo para ayudar a la humanidad, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. Y empezamos con el estudio, el Cristo universal. ¿Qué es el Cristo universal? ¿A qué nos referimos con este concepto? Bueno, el Cristo universal es la inteligencia que está oculta detrás de todas las cosas. Y es aquello que nosotros en su mayoría conocemos como Dios. Cuando hablamos del Cristo universal, hablamos de aquello que conocemos simplemente como Dios. En si bien en algunas iglesias a esta entidad que llamamos Dios le dan una forma y nos las presentan como la imagen que tengo aquí arriba, esta imagen de renacimiento, como una entidad que tiene figura humana. Nos presentan las iglesias a Dios como una entidad que vive en las nubes y como una entidad que además de tener forma humana tiene la forma de un anciano, ¿sí? Realmente, como lo vamos a estar estudiando, el Cristo universal o aquello que llamamos Dios, pero lo voy a estar llamando Cristo universal, no tiene una forma, ¿sí? No tiene forma, pero a través de los tiempos, desde los iniciados hasta las iglesias de hoy en día, se le da una forma al Cristo universal. ¿Para qué? Para que se pueda dar a conocer, ¿sí? Porque nuestra mente mundana pues está materializada por los 5 sentidos del cuerpo físico y por lo tanto no puede concebir lo que existe, que no puede entrar a través del sentido de la vista, del sentido del olfato, del sentido del tacto, etcétera, ¿sí? No se nos puede dar a conocer algo que no tenga una forma, que no tenga un color, que no tenga un olor, que no tenga un peso, una densidad, ¿sí? Entonces, como el Cristo universal es una entidad abstracta que no tiene forma, se le dio una forma para que se pueda dar a conocer este principio inteligente, cósmico y universal, para que la gente se pudiera dar cuenta de que existe una inteligencia superior que da vida, ¿sí? Se le representó como un ser humano. ¿Por qué como un ser humano? Para que esta entidad crística, cósmica y universal pueda tener cierta empatía con los seres humanos
de manera en la cual el ser humano se puede interesar en conocer este tipo de entidad abstracta, inteligente y creadora, ¿sí? Y hay unas cosas referente a estos conceptos que tienen una referencia simbólica y espiritual, es decir, nos dicen de que Dios vive en las nubes, pero realmente no vive en las nubes. Si viviera en las nubes, entonces cuando estemos viajando en algún helicóptero o en algún avión, pues a lo mejor veríamos a Dios haciendo sus necesidades o sus cosas del día a día, ¿no? Pudiéramos pensar, pero realmente esta entidad, este Cristo universal, no vive en las nubes. Pero ¿por qué se dice que vive en las nubes? Esto se da porque las nubes, el cielo, representa simbólicamente las dimensiones superiores de la naturaleza, ¿sí? El Cristo universal no pertenece al mundo físico, pertenece a las dimensiones superiores de la naturaleza, ¿sí? Pertenece al mundo átmico, ¿sí? De los indostanes y mucho más arriba inclusive, ¿sí? A donde está el Keter de la Cábala, ¿sí? Y pues, ¿cómo se da a conocer las dimensiones de la naturaleza a la gente que todavía no tiene una formación iniciática? Bueno, con el simbolismo de los cielos. Y también, ¿por qué la persona es anciana? ¿Sí? ¿Por qué nos dicen de que Dios es un hombre anciano? ¿Sí? Esto se da porque nos quieren hacer ver o explicar simbólicamente de que esta inteligencia cósmica y universal que conocemos como Dios es muy antigua, ¿sí? Por eso a la figurita que vemos en la imagen se le pinta como un anciano, porque la inteligencia es muy antigua. Y también porque nosotros tenemos la noción de que los ancianos son sabios. Entonces también se le da esta característica de hombre viejo o anciano, porque además de ser muy antiguo, además tiene toda la sabiduría del universo. Entonces, en realidad, Dios no es una persona que vive en el cielo y es un anciano, sino que son simbolismos que están tratando de explicar una realidad abstracta de una inteligencia cósmica y universal, ¿sí? Esta inteligencia, decimos, es la que le da vida absolutamente a todo lo que existe, es el creador del universo y por esto se le conoce como el creador o como el padre, ¿sí? ¿A quién le decimos padre? ¿Sí? ¿Por qué le decimos papá, nuestro papá? ¿Sí? Dentro de la familia le decimos papá porque es la persona que nos dio la vida, ¿no? Junto con nuestra mamá. Entonces, a esta inteligencia cósmica universal se le llama padre, ¿sí? Porque es aquel que le dio vida a toda la humanidad y a todo el universo. Aunque en realidad esta inteligencia universal no tiene sexo o género, si no es del sexo masculino ni es del sexo femenino. ¿Por qué? Porque no tiene forma, ¿sí? Cuando las cosas agarran una forma es cuando se desarrollan en femenino o en masculino. Pero esta inteligencia, como no tiene forma, tampoco tiene una sexualidad, aunque se le conozca como el Padre, ¿sí? Algo bien interesante para conocer de este Cristo universal es que Él es el creador del universo, pero Él no es algo creado,
¿sí? Porque este principio universal, al no tener forma, ni color, ni peso, ¿sí? Ni estatura, entonces no es algo creado. Solamente lo creado posee una forma. Esta inteligencia es en su principio energía, y una energía muy sutil que proviene de las dimensiones superiores de la naturaleza o proviene del reino de los cielos, como le llamaba el Maestro Jesús. Esto lo digo porque se nos desarrolla un pensamiento racional y ateísta, ¿no? Completamente entendible, porque yo también me la formé y como seres humanos a veces nos la formamos y decimos, bueno, si Dios creó el universo, entonces ¿quién creó a Dios? Y en esta frase quedamos como en una paradoja en donde pues hasta dudamos de la existencia de este principio creador. Entendamos de que Dios es el creador del universo, pero Dios no es algo creado. Por lo tanto, no tiene creador, ¿sí? Y obviamente esta energía sutil proveniente de las dimensiones superiores de la naturaleza, por supuesto que es un misterio para el hombre común que vive fascinado con el mundo físico y que ha perdido sus facultades espirituales que le permitan conocer la realidad de los mundos superiores, ¿no es cierto? Bien, vamos avanzando, hermanos. Este principio creador le ha dado diseño, inteligencia a todo lo que vemos. Cuando nos vamos a lo mejor de vacaciones, a las montañas, a un lago, a un río, a la playa, ¿sí? Y entramos en entornos naturales impresionantes, entonces a veces nos fascinamos con lo que vemos y preguntamos, ¿cómo es posible que pueda existir tan hermoso paisaje? ¿Sí? Entonces, ¿quién creó estos diseños de los lagos, de los ríos, de las playas, de las montañas? No son un invento del hombre, ni tampoco es un invento de los animales. Esto es un invento de una inteligencia superior, de aquello que llamamos el Cristo universal. ¿Sí? Cuando vemos de repente a los animales, la belleza de los animales, ¿sí? Ese diseño que tienen los animales es producto del Cristo universal. A su vez, todo tiene una inteligencia. Podemos ver, por ejemplo, unas montañas con una laguna, como mostramos en la imagen, y decimos, no, qué hermoso diseño. Por supuesto que sí, el hombre no ha podido igualar de ninguna manera la belleza de la vida natural, de la vida del creador, ¿sí? Pero no solamente tiene diseño, sino que también tiene inteligencia. Es decir, si uno se pregunta cómo es posible que estas montañas, que este lago puede existir así tan hermoso, tiene una explicación que los mejores geólogos pudieran explicar y que tampoco entienden a perfección, pero todos los ambientes y los relieves y etcétera tienen su inteligencia y sus procesos que le han dado esa belleza y esa forma. Por lo tanto, ¿de dónde viene esa inteligencia? Proviene del Cristo universal. ¿De dónde viene la inteligencia, por ejemplo, de los animales? Al momento de reproducirse, al momento de dar a luz, el instinto materno de cómo las mamás cuidan a sus crías, y ese cariño y esa protección que les da. ¿De dónde sacan esa inteligencia los animales? Del Cristo universal. Y claro que esta inteligencia está dentro de nosotros mismos, en el funcionamiento de nuestro cuerpo físico. Nosotros no hacemos que nuestro corazón lata,
y bombee sangre al cerebro y a todas partes del cuerpo. No hacemos esto. Esto lo hace la inteligencia, una inteligencia que tiene el cuerpo por sí misma. ¿Y de dónde surge esa inteligencia? Del Cristo universal, ¿sí? Bueno, seguimos. Les comento. El Cristo universal, ¿sí? Aquello que conocemos como Dios, también ha creado a toda la humanidad. Y debemos de entender que todo lo que existe en el universo tiene un propósito. Esta inteligencia cósmica y creadora no crea por ociosidad, porque si creara por ociosidad, entonces no sería inteligente, porque la ociosidad no viene de la inteligencia, sino de una falta de ella. Entonces, como decimos que este principio universal es inteligente, no crea por ociosidad. Todo en la vida tiene un propósito, así no sepamos cuál es. Si vemos un bichito por ahí volando, de repente no sabemos por qué existe ese bichito, pero tengan seguro que ese bichito cumple una función en la naturaleza y que lo puede explicar un biólogo que se ha dedicado al estudio de bichitos, ¿sí? Todo tiene una función en esta vida, un propósito, porque el Cristo universal no crea sociamente. Entonces, este Cristo universal que ha creado a toda la humanidad, que somos entre 7.000 y 10.000 millones de personas en todo el mundo, todos tenemos un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Conocernos a nosotros mismos, que es lo que han estado enseñando todos los maestros de sabiduría universal. ¿Sí? Tenemos que aprender a conocernos como dioses, como seres perfectos, a aprender a conocernos como personas generosas, como personas humildes, como personas que tenemos todo el poder del universo dentro de nosotros mismos. Por eso los griegos decían: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, o al universo y a la divinidad. Entonces, recordemos que todo está dentro de uno mismo y hay que aprender a conocernos, lo que realmente somos, porque lo que creemos que somos es producto de una cultura pasajera y caduca que no define nuestra verdadera esencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo, ¿sí?, no conocemos el propósito de estar aquí? ¿Sí? Nos fascinamos con la vida del mundo físico, nos fascinamos con todo tipo de placer mundano, la música, la cerveza, el sexo, la fama, el prestigio, el dinero, ¿sí? Y toda clase de cosas. Al desconocer las leyes de la naturaleza y al desconocer el propósito de nuestra existencia, porque nuestros papás no nos los explican porque no lo saben, en la escuela no nos los explican porque no lo saben, y en las religiones de hoy en día, inclusive en las iglesias, tampoco lo conocen y tampoco nos lo explican. Entonces empezamos por un proceso de degradación, empezamos por un proceso de degeneramiento, empezamos por un proceso de un nombre inventado, egotación, ¿sí? Donde nuestro ego, ¿sí?, nuestro egoísmo va creciendo y por lo tanto nuestro sufrimiento, nuestros lamentos y nuestro degeneramiento, ¿no? Como lo vemos en la imagen que enseño aquí abajo. Y así vamos en la vida, haciendo lo que cada quien cree que tiene que hacer, haciendo lo que a cada quien le da la gana, haciendo lo que cada quien le conviene, sí, que es respetable, pero pasamos por alto el propósito por lo cual estamos aquí. Y por eso es
que el Cristo universal manda a seres de sabiduría superior para que encarnen en el mundo físico y guíen a la humanidad, enseñen a la humanidad el trabajo que tienen que hacer, enseñen a la humanidad el propósito de su existencia, que le recuerden a la humanidad que existen leyes, que le recuerden a la humanidad que existe un propósito por el cual estamos aquí. Aquí le estoy presentando 3 ejemplos de maestros que han estado en la humanidad. Tenemos a Jesús, que estuvo en Egipto. Tenemos al Buda, que estuvo en la India. Y tenemos a Lao Tse, que estuvo en la China. A Quetzalcóatl, que estuvo aquí con los aztecas y también con los ancestros mayas, ¿sí? Grandes maestros de sabiduría que han venido a acompañar a la humanidad, a servir a la humanidad, a guiar a la humanidad en diferentes tiempos, regiones y culturas, ¿sí? Y estos maestros de sabiduría dieron a conocer al Cristo universal o dieron a conocer a Dios, cada quien con un nombre diferente. Entonces, Lao Tse en la China le llamó el Tao, ¿sí? Otros le llamaron el Logos, como le llamaron en los antiguos griegos. Algunos le llaman el cosmos, el universo. Alá le llamaban por ahí los musulmanes. Mahoma así le llamó. Jehová, el Padre. Zeus también le llamaban los griegos cuando le llamaban a Dios. Los romanos al Cristo universal le llamaban Júpiter. Y los mayas, ¿cómo le llamaban los mayas? Al Cristo universal lo conocían como Itzapna. Entonces entendamos de una vez por todas que todos estos nombres están haciendo referencia al mismo principio inteligente, cósmico, universal, creador de todo lo que existe, ¿sí? Es el mismo principio inteligente representado con diferentes nombres. No es correcto lo que enseñan en algunas iglesias, no es correcto lo que enseñan algunas personas sin ánimo de ofender, haciendo hincapié de que cada nombre hace referencia a un Dios diferente, donde un Dios es el verdadero y los demás son dioses falsos. Y esta visión genera guerrilla entre las diferentes iglesias. Esto no es así. Estos nombres que vemos en pantalla no hacen referencia a diferentes dioses, sino a un mismo Dios, a un mismo principio cósmico universal representado con diferentes nombres. Y vienen los maestros a enseñarnos a amar a los demás como a nosotros mismos. Esa es la base de la enseñanza de todos los maestros de todos los tiempos. Los maestros vienen por un determinado tiempo y luego se van. Y cuando se van, entonces personas que se quedan aquí en la tierra, llenas de ignorancia, llenas de ambición de poder, llenas de fanatismo religioso, con enseñanzas malinterpretadas y caducas, agarran las enseñanzas de los maestros, se adueñan de las enseñanzas de los maestros, en muchos de los casos crean iglesias y congregaciones
blasfeman las enseñanzas, cambian las enseñanzas originales, las degradan, ¿sí? Por cuestiones de intereses personales, de dominio y de control de las masas. Y es así como llegamos a la presencia de un Dios con sentimientos humanos de ira y de venganza, de un Dios malo, de un Dios que castiga, de un Dios que hace sufrir a los hombres porque no hacen lo que Él quiere, ¿sí? Esta visión del Dios que es el más popular en muchas instituciones religiosas, es un Dios lamentablemente creado por el humano. No representa el Dios o el Cristo universal verdaderamente que existe y que manifestaron los maestros de sabiduría. Los maestros de sabiduría enseñaban de un Dios que era completamente lleno de amor y de sabiduría. El verdadero principio creador es un Dios de amor y no un Dios de ira y de venganza. Lo que pasa es que en la vida hay leyes divinas de causa y efecto, ¿sí? Donde cada quien cosecha lo que sembró. Ya lo vimos en el tema del karma. Y quien ora mal, pues al final le va mal. Y no es que un Dios lo esté castigando, es un resultado de sus propias acciones. Pero cuando esta persona quiera cambiar, puede hacer una oración a Dios, y este principio cósmico universal le va a dar el entorno y el conocimiento ideal para que pueda cambiar su vida. Ahí está el amor que nos tiene este Cristo universal a toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, entendamos que Buda no era budista, Jesús no era cristiano, Mahoma no era musulmán. Ellos eran maestros que enseñaron el amor. El amor era su religión. Ningún maestro cobró por ninguna enseñanza. Ningún maestro pidió nada a cambio. Ni el Buda ni Jesús le pedían dinero a sus apóstoles o a sus monjes, para nada. Ninguno de ellos creó ninguna clase de institución, ¿sí? Estas instituciones religiosas se crearon después de la venida de los maestros y se crearon en algunas ocasiones con muy buenas intenciones para tratar de formar a las personas en torno a la enseñanza que dejaron los maestros de sabiduría. Y existen muchas religiones que todavía conservan esta nobleza y esta humilde orientación al pueblo de cómo vivir con los conocimientos divinos. Pero es mentira que los maestros de sabiduría tengan un contrato específico con alguna institución religiosa, ¿sí? Para conocer al Maestro Jesús, para practicar las enseñanzas del Maestro Jesús, no es indispensable que uno se convierta en cristiano, en la religión cristiana o en la religión católica o en testigos de Jehová. No es indispensable. Puede ser necesario para algunas personas asistir a algunas de estas instituciones para que en ellas se encuentren guía, orientación y consuelo. Y esto es respetable y completamente funcional para las religiones que existen. Pero no hay ningún contrato entre Dios y las religiones, las instituciones religiosas. Por lo tanto, uno también
puede estudiar las enseñanzas de los maestros y vivir acorde a ellas sin la necesidad de asistir a una institución religiosa. Si uno considera que es necesario, adelante, para eso están, que las utilicen. Pero no para todos es necesario, como nosotros en estos estudios, que no necesitamos de esas instituciones. Y en el Evangelio de Tomás está: el reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, no en edificios de madera y de piedra. Corto un trozo de madera y ahí estaré. Levanta una piedra y ahí me encontrarás. Y quien descubra el significado de estas palabras no conocerá la muerte. Sí, el Maestro Jesús dejó esta enseñanza, ¿sí? Pero estas enseñanzas fueron mutiladas por algunas instituciones religiosas, porque a algunas instituciones no les conviene que las personas sepan de que Dios está dentro de uno mismo. Claro, lo dejó el Maestro Jesús cuando dijo: destruirán el templo de Dios y en 3 días lo voy a reconstruir. Y sabemos que no se refería al templo de las sinagogas, sino que se refería al cuerpo físico. El cuerpo físico es el templo de Dios, ¿sí? Pero esto muchas iglesias lo escondieron porque no les convenía que las gentes supieran de que Dios mora dentro de ellos, de que Dios está en cualquier parte, no específicamente en una iglesia, porque entonces las personas ya no se iban a afiliar a esas iglesias, conociendo que pueden orar en la casa, conociendo que pueden ver a Dios en cualquier parte, conociendo que siempre se pueden comunicar con Dios a través de la oración y de que no es necesario un templo. Y entonces ya no iban a asistir, y entonces estas iglesias iban a perder poder social y político. Así que ahí cortaron las enseñanzas, ¿sí? En los tiempos de Constantino ahí se manipuló mucho la Biblia, que no es lo que fue en su inicio. Ha tenido muchos cambios, muchas traducciones, la han quitado, la han ponido. Sí, lamentablemente moldean la enseñanza para mantenernos muchas veces como ovejitas, pero pues bueno, siempre llegan maestros a despertar la conciencia de la humanidad. ¿Cuáles son las características del Cristo universal? ¿Sí? Es omnipresente. Significa que todo lo ve, ¿sí? Esta esencia crística, ¿sí? Siempre está pendiente de todos sus hijos para prestarle ayuda a quien lo necesite. Por eso decimos de que el Cristo universal es también omnipotente, es decir, que todo lo puede. Se ha creado el universo, se ha creado el sol, se ha creado los sistemas solares, se ha creado la vida. Que no puede esta inteligencia, y es omnisapiente, es decir, que el Cristo universal todo lo sabe. El Cristo se manifiesta siempre en pro de la evolución de las almas y no de los caprichos de la personalidad. Esa es otra cosa que tenemos que comprender del Cristo universal. El Cristo universal no es ni bueno ni es malo, ¿sí? A veces cuando nos va bien, ¿sí? Si no damos gracias a Dios, nos sentimos orgullosos porque nos sentimos nosotros indispensables,
y creemos que solo logramos lo que hayamos logrado, ¿no? Pero cuando nos va mal en la vida, muchas veces le echamos la culpa al Cristo universal. Yo me acuerdo que de chavito siempre le reclamé al Cristo universal la familia que tenía, la condición económica bastante limitada, ¿sí? Y cuando las cosas pues no salían como uno quería, si uno encontraba, por ejemplo, una buena oferta de empleo, ¿no? Y uno va emocionado por ese empleo y luego no se lo dan. Entonces a veces uno dice, bueno, ¿y dónde está Dios? Cuando vemos a la gente pobre, como lo vemos en la imagen de aquí arriba, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Si Dios es omnipotente, si todo lo puede, si todo lo sabe, si todo lo ve, ¿no está viendo que hay niños que se están muriendo de hambre? ¿No tiene conocimiento que hay niños que se están muriendo de hambre? ¿No puede acaso ayudar a los niños que se están muriendo de hambre? Entonces decimos, si Dios todo lo ve, todo lo puede, todo lo sabe, y sabe que hay niños que se están muriendo de hambre, y pudiéndolos ayudar, no los ayuda, entonces ese Dios debe de ser alguien muy malo, ¿sí? Debe de ser un Dios muy indiferente, ¿no? Qué gacho, como decimos los mexicanos, que tienen el poder de ayudar, no ayude. Lo que pasa es que el Cristo universal no se manifiesta a favor de la personalidad, no es bueno ni es malo. Él se manifiesta, o eso se manifiesta, en pro de la evolución de las almas y no de los caprichos de la personalidad. Entonces, cuando nosotros estamos viendo a personas que viven en una pobreza, ¿sí? Esta pobreza es simplemente una elección que estas personas han hecho a través de su ignorancia. Cuando estas personas quieran cambiar, quieran mejorar por dentro, quieran conocer cómo está hecho la vida, les va a llegar el conocimiento de alguna manera, donde les van a explicar el conocimiento de las leyes de la naturaleza, cómo obrar con inteligencia, la ley del causa y efecto, los principios del mentalismo. Y es claro que estas personas van entonces a poder salir de esa condición. Y es solamente una experiencia temporal de aprendizaje por el cual están pasando todas las personas que sufrimos de enfermedad, de economía o de la muerte de un ser querido o de alguna condición en específico, ¿sí? Es porque esas experiencias las necesitamos para que nos demos cuenta de que hay un propósito que estamos olvidando, para que nos demos cuenta de que existen leyes divinas y para que decidamos obedecerlas. Y cuando decidamos conocer las leyes y obedecerlas, entonces nuestra vida va a cambiar, va a mejorar, ¿sí? Porque en el mundo hay abundancia, en el mundo hay para todos, pero cuando uno en la mente tiene conceptos de pobreza, porque sus padres les dieron esos conceptos de pobreza que le dieron sus abuelos a sus padres y así sucesivamente, entonces estas personas están programadas para vivir en esa pobreza hasta que un día decidan cambiar y despertar. Todo en la vida tiene una función, todo en la vida tiene un propósito. Así no sepamos cuál es. Entonces, cuando vemos una persona que está pasando por malas circunstancias, no sabemos que en esas malas circunstancias su alma se está puliendo y su espíritu se está fortaleciendo, y para eso estamos aquí en este mundo, para purificar el alma y para fortalecer el espíritu.
no precisamente para la fama y el prestigio. Entonces, este tema pues es bastante complejo y durante todo el curso vamos a estar pues profundizando en ello. Así de que el Cristo universal está en todo, en los terremotos, en las inundaciones, en todo lo que consideramos malo y también en todo lo que consideramos bueno. Está como un principio inteligente creador que nos pone los escenarios perfectos para aprender algo que nos hace falta. El Cristo individual. Vamos a pasar al otro. ¿Sí? Cuando escuchamos la palabra Cristo, lo primero que se nos viene en la mente es el Maestro Jesús, Jesús de Nazaret, ¿sí? Porque tenemos el conocimiento de que Jesús es el Cristo, ¿no? Eso es algo perfectamente normal y ve relación a nuestra cultura, ¿sí? La palabra Cristo viene del griego Krestos o del hebreo Mashiach, que significa ungido o Mesías, perdón. En la antigua Grecia, ¿sí?, la palabra Cristo se utilizaba como un calificativo para denominar una persona que era bendecida por Dios, que era iluminada, que estaba llena de sabiduría o de gracia, y la bañaban con un aceite para representar a esa persona como un Mesías, como una persona bendecida por Dios, que tiene toda la gracia del Espíritu Santo, ¿sí? La palabra Cristo en realidad existe mucho antes que la existencia del Maestro Jesús. Y este calificativo de Cristo, así como lo tuvo Jesús, antes lo tuvieron otras personas, otros iniciados. Entonces, cuando hablamos del Cristo, no hablamos de alguna persona en especial, sino de la expresión del Cristo universal a través de una persona que vive para guiar a la humanidad. La manifestación del Espíritu en la carne. Así como Jesús fue un Cristo, también otros maestros en otras regiones y en otros tiempos también se cristificaron. También fueron Cristos individuales, porque tenían encarnado al Espíritu, ¿sí? Y aquí les presento como ejemplo a diferentes Cristos que han estado en la humanidad mucho antes del Maestro Jesús. Tenemos, por ejemplo, a Zoroastro. Tenemos, por ejemplo, en Egipto a Horus. En la China a Lao Tse. En Grecia a Pitágoras. En Latinoamérica a Quetzalcóatl. En la India tenemos al Buda. Estos 6 maestros estuvieron con la humanidad antes del Maestro Jesús y también fueron Cristos, también se cristificaron, también encarnaron a la divinidad en un 100%, ¿sí? Entonces la palabra Cristo no hace referencia al Maestro Jesús, sino una propiedad que en realidad tenemos todos los seres humanos. El Cristo individual es Dios dentro de cada uno de nosotros. Es nuestra verdadera esencia, ¿sí?
Recordemos que hemos sido creados por el Cristo universal y que tenemos los mismos principios en nuestro interior. A esto se refieren las escrituras cuando se menciona que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Sí, pero no hay que traducir literalmente la Biblia. Hay que saberla interpretar. ¿Sí? La imagen de Dios es luz. Y la luz representa la sabiduría. Es decir, que nosotros tenemos toda la sabiduría de Dios. Y la semejanza es que así como Dios es creador, nosotros, al igual que Él, somos creadores. Y nosotros hemos creado la política, la música, el arte, ¿sí? La arquitectura, la construcción, la medicina, etcétera. Esas creaciones humanas las hacemos porque tenemos el principio creador de nuestro Padre, que es el Cristo universal. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Traducimos las enseñanzas de manera literal, y cuando decimos de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, como nosotros tenemos la imagen de un ser humano, creemos que Dios es un ser humano también. Nosotros estamos creando a Dios a nuestra imagen, pero no así está escrito. Está escrito de que Dios nos hizo a su imagen. Nosotros estamos hechos a la imagen de Dios, no Dios a nuestra imagen. ¿Sí? Lo estamos invirtiendo. Y nosotros tenemos que entender que nosotros no somos el cuerpo físico. El cuerpo físico es una vestidura de nuestra alma y de nuestro espíritu. Nosotros no somos el cuerpo físico, por lo tanto la imagen del Creador tampoco es de un cuerpo físico, no de un ser humano. Entonces, sabemos en estos estudios gnósticos que el ser humano es una triada de cuerpo físico, de alma y de espíritu. El espíritu es el Cristo individual, lo verdadero que hay en nosotros, lo inmortal, de donde surge toda la sabiduría y el amor que un ser humano puede expresar, que expresó el Maestro Jesús en su momento, que expresó el Buda en su momento. ¿Sí? Todos los maestros son en estos conocimientos pues respetados y admirados, ¿sí? Por igual, porque todos se sacrificaron por la humanidad. Aquí no le hacemos fuchi a ningún maestro, porque todos son hermanos y hermanos mayores. Los Cristos han venido al mundo a enseñar el camino de la cristificación de los hombres y no a ser adorados. Así el Maestro Jesús vino a enseñar lo que todos tenemos que hacer. ¿Sí? Pero nosotros, en vez de trabajar en nuestro interior hasta convertirnos en una perfección espiritual como lo hizo Jesús, evadimos esa responsabilidad pensando que como Jesús era un Cristo y nosotros no lo somos, entonces sí, Jesús era amor, pero yo no lo puedo ser, entonces lo adoro, lo admiro, pero yo me quedo como soy. No, esto no es así. Los maestros vinieron a enseñar cómo se debe de vivir, cómo se debe de trabajar. No vinieron a ser adorados. A los maestros les importa poco
el Via Crucis que hacemos, que vayamos a misa. El Maestro Jesús, por ejemplo, le importa muy poco que tengamos un cuadro pegado en su muro, que le recemos un rosario. Lo que le importan a los maestros es con cuánta sabiduría podemos vivir, cuánto amor le podemos dar a los demás, qué tanto aprendemos a perdonar, qué tanto podemos ayudar a los demás, qué tanto podemos vivir bajo las leyes divinas, lejos de toda maldad, ignorancia y egoísmo. Eso es lo que importa. Así uno no tenga una cruz, así uno no reza un rosario, si uno vive con honestidad, con agradecimiento por lo que tiene, con humildad, ayudando al prójimo, tiene la bendición de los maestros, mucho más que los que se la pasan rezando, pero en sus acciones no demuestran los principios, las enseñanzas que dejaron estos maestros. ¿Sí? Por eso el Maestro Jesús decía, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No obramos milagros en tu nombre? Y entonces yo les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir este pasaje, Mateo 7, 22 y 23? ¿Sí? Que no cuenta los rezos y las idas a misas, sino una vida recta, llena de amor, llena de humildad, llena llena de alegría, llena de altruismo, llena de honestidad, ¿sí? Esto es lo que verdaderamente importa, y de esto se fijan los maestros desde los mundos superiores. Cuando hablamos de que el Cristo nos va a salvar, estamos hablando de nuestro Cristo individual y no de un personaje. Sí, a veces creemos que Jesús vino a salvarnos, pero eso no es así. Estamos malinterpretando las enseñanzas. Jesús no vino a salvarnos. Jesús vino a entregar una enseñanza de cómo uno se puede salvar a sí mismo a través de su Cristo individual, y luego se fue. Si el Maestro Jesús vino a salvarnos, entonces ¿por qué seguimos en guerras? ¿Por qué seguimos matándonos los unos a nosotros? ¿Por qué existe gente muriéndose de hambre en las calles? No tiene sentido. Recordemos que el Maestro Jesús también dijo, yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer guerra, y por mí se van a levantar los hijos contra los padres y los hermanos contra los hermanos. Cuando el Maestro Jesús hablaba, no hablaba de su persona física como Jesús de Nazaret, sino hablaba en el nombre del Cristo individual que está en nuestros corazones. En nombre de nuestro espíritu estaba hablando él. ¿Sí? Que vino a ¿qué? A revolucionarse, a salirse de esta cultura, de estas tradiciones, de este tipo de vida mecánica y sin sentido que nos envuelve en un materialismo que al final nos enferma y nos egotiza. ¿Sí? Entonces lo que nos salva no es el Maestro Jesús, sino nuestro espíritu. El Cristo interior salva al hombre. ¿Por qué? Porque lo libera de su ignorancia, de su egoísmo y de todos los sufrimientos que generan, ¿sí? Entonces, por eso el Cristo es el Salvador, pero el Salvador no es el Maestro Jesús, el Salvador es nuestro espíritu. No vivimos conectados a nuestro espíritu.
vivimos por nuestra cuenta y es por eso que sufrimos. Cuando nos conectemos con nuestro espíritu, donde está todo el amor y toda la sabiduría de Dios, entonces vamos a dejar de sufrir. Por eso en aquel tiempo los fariseos le preguntaban al Maestro Jesús cuándo iba a llegar el reino de Dios, y Jesús contestó: el reino de Dios no va a venir espectacularmente, ¿sí?, para todos aquellos que esperan algo magnífico. No, no va a llegar. Ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17, 20, 25. Dios está dentro de nosotros. El Salvador está dentro de nosotros, y cada quien se salva a sí mismo conectándose con su Dios interior, con su Cristo individual. En el Evangelio de Tomás encontramos: si aquello que nos guía nos dijere ver el camino del reino de Dios está en el cielo, entonces las aves les tienen delantera. O si les dicen que está en el mar, entonces los peces les tienen la delantera. Mas el reino está dentro y fuera de vosotros. Dentro, Cristo individual; fuera, Cristo universal. Y cuando llegues a conocernos a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Recuerden que decimos que Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús nos dijo que cuando nos conozcamos a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que también somos hijos de Dios. Pero hasta que no nos conozcamos a nosotros mismos, estaremos sumidos en la pobreza y seremos la pobreza misma, ¿sí? Aquí tenemos una imagen bien interesante iniciática, donde vemos al Cristo, ¿sí?, el Maestro Jesús, que representa al Cristo, y de un lado tenemos a la luna y de un lado tenemos al sol. La luna en este caso representa la ignorancia y el sol representa la sabiduría. Y el Cristo, que es nuestro espíritu, es un puente, una herramienta para pasar de la ignorancia de nuestro ego a la sabiduría del Padre universal. Nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. El Hijo es nuestro espíritu, nuestra conciencia. Cuando nos conectamos con nuestra conciencia, accedemos a toda la sabiduría de nuestro Padre, ¿sí? Entonces el Cristo vemos que es un medio, como lo muestra la pintura. Y vamos a ver qué nos dice Elena Petrovska Blavatsky, ¿sí? Nos dice: para los paganos, ¿quiénes eran los paganos antiguamente? Las personas que practicaban conocimientos espirituales fuera de las instituciones religiosas que gobernaban en aquella época. Es decir, nosotros ahora en estos estudios somos una clase de paganos modernos, porque estamos estudiando a Dios, la vida, la espiritualidad, fuera de cualquier institución religiosa, ¿sí? Antes los antiguos iniciados eran paganos. Dice Elena Petrovska Blavatsky: para los paganos, Crestos significaba un discípulo puesto a prueba, un candidato a hierofante. Cuando el aspirante lo alcanzaba por medio de la iniciación, que aquí hablamos lo que es la iniciación, y había sido ungido, se cambiaba su nombre a Cristo el purificado.
había logrado dominar el ego terrenal, la hemífera personalidad de barro, y unirla con el ego inmortal o indestructible. Aquí Blavatsky habla del espíritu y de la conciencia como el ego inmortal. Nosotros no le llamamos así en la Gnosis. Nosotros le llamamos espíritu, le llamamos el ser, le llamamos la conciencia, pero aquí ella se refiere a la esencia como el ego inmortal. Y dice, por eso a Jesús se le llamó el Cristo, porque era alguien que había logrado realizar este proceso. Al juntar las palabras quedó Jesucristo. Jesús mucho tiempo fue Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno o Jesús el carpintero. Y fue a través de la iniciación, cuando se cristificó, que dejó de ser Jesús el Nazareno y pasó a ser Jesús el Cristo, quedando como Jesucristo. Y nos dice también San Pablo, que era un iniciado, dijo: estoy otra vez en dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Lo que significa que toda persona puede encontrar al Cristo en su interior, ya que el Cristo es en realidad un estado de conciencia, y la segunda venida del Cristo será cuando la gente empiece a despertar este estado de conciencia. Por lo tanto, los que piensan que la segunda venida del Cristo se refiere al regreso del personaje histórico Jesús, probablemente se queden esperando. Y sí, esto es así. La segunda venida del Cristo se da de manera individual cuando uno se conecte con su conciencia, porque la segunda venida del Cristo no es el regreso del personaje histórico de Jesús. Cuando Jesús hablaba, se refería al Cristo, no a su personalidad, ¿sí? Así que hay que trabajar en nosotros mismos con los 3 factores de la revolución de la conciencia que vamos a estar explicando durante todo el curso, de cómo cristificarnos. Esto es un proceso individual que uno se gana con sus propios trabajos, con sus propios esfuerzos, con su propio sudor. Esto nos dejó la enseñanza de Blavatsky. En la imagen se ve con Kuthumi, el Moria y el conde Saint Germain, ¿sí? 3 maestros que guiaron a Blavatsky para crear la teosofía, ¿sí? Bueno, mis hermanos, esto es todo por mi parte. Voy a ver qué preguntas quedan, ¿sí? Y les daré respuesta. Espero que les haya gustado mucho esta conferencia y que hayan podido aprender mucho con nosotros. Ninfa nos pregunta: ¿la segunda venida de Cristo es la conexión con nuestro Cristo individual? Correcto, Ninfa. Así es, no hay que interpretar las sagradas enseñanzas de forma literal, sino de forma iniciática y simbólica. Muy bien, vamos a ver quién más nos pregunta. Sí, también Ninfa nos pregunta que en la escritura se dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Sí, eso lo expliqué también. Y así es, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Lo que nosotros hicimos fue crear un Dios a nuestra imagen mundana y a nuestra personalidad mundana, que no tiene nada que ver con la verdadera esencia cósmica y universal. Hay una mala interpretación de las escrituras, ¿sí? Juan Carlos Guzmán nos dice: hola, voy llegando un poco tarde, pero saludos a todos.
Saludos de vuelta, Juan Carlos, Mauricio. Buenas, por primera vez me conecto en vivo. Qué bueno, Mauricio. Esperemos que la próxima vez te puedas conectar a tiempo y puedas compartir con nosotros las enseñanzas gnósticas de sabiduría universal. Nos cristificamos cuando vencemos al ego totalmente, o cómo. Así es. Sí, la cristificación se da cuando uno elimina al ego, y esto es un proceso gradual que requiere muchísima paciencia, y en todo el curso explicamos cómo, pero en el tema de los 3 factores de la revolución de la conciencia, ahí está la clave para la cristificación. Pero sí, cuando uno se cristifica, el ego muere, y es por eso que el Cristo es la salvación, porque siempre que haya ego va a haber alguna clase de sufrimiento, pero cuando ya no hay ego, ya no habrá sufrimiento. Entonces por eso el Cristo es el Salvador y está en nuestros corazones, o explícitamente en la glándula pineal, ¿no es cierto? En el cerebro, glándula pineal y pituitaria, ahí se manifiesta el Cristo. Bien, hermanos, veo que no hay más preguntas. Les invitamos a compartir la enseñanza. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos el próximo jueves a las 7:30 hora México para compartir otro tema de estudio. Toca la ley del péndulo, va a estar buenísimo, no se lo pierdan. Muchas gracias y que pasen muy bonitas noches. Me despido con un abrazo fraternal. Mi nombre es Víctor Guzmán González y nos vemos la próxima semana. Israel dice que en unas tablas sumerias se describe que los humanos fuimos creados como una raza esclava, ¿sí? Pero que el creador se enamoró de la creación. Israel, fíjate que esto lo iba a comentar, pero luego no lo comenté, ¿sí? Y lo explico rápidamente en un minuto. Ciertamente existen conocimientos conspiranoicos que dicen que la humanidad es una creación de arcontes, de reptilianos y de seres de otros planos o de otros planetas, Anunnakis, que han creado a la humanidad y que la esclavizan y que la crean únicamente para satisfacerse de nuestra energía, etcétera, etcétera. Este tipo de conocimientos lamentablemente están equivocados. Si bien existen entidades, ¿sí?, que pudiéramos llamar reptilianos, que pudiéramos llamar Anunnakis, etcétera, si bien estas entidades existen, si bien estas entidades se pueden alimentar de nuestra energía, estas entidades hacen lo que hacen porque la ley divina se los permite, y lo hacen porque cumplen con una función dentro del plan divino. Hasta los demonios, hasta el mismo Satanás, ¿sí?, tiene una función en la vida, y el mismo Satanás, aunque uno no lo crea, tiene su origen del mismo Dios. Todo lo que existe es creado por Dios. El bien y el mal es creado por Dios, y estamos pasando por una experiencia de aprendizaje, y todos los demonios que existen están hechos para ser vencidos por nosotros, y los demonios están permitidos por la ley divina de obrar en este mundo, a someternos en este mundo hasta cierto punto, para que uno busque su despertar, para que uno busque crecer en amor y sabiduría, ¿sí? Todo está fríamente calculado por la ley divina. No existe ningún demonio que exista fuera de la ley divina, y la humanidad no es creación de ninguna especie de alienígenas, Anunnakis o por el estilo. Estos conocimientos son equivocados. Somos creados por
un Dios que nos ha traído aquí para crecer en amor y en sabiduría. Y estas entidades, aunque pudieran existir, ¿sí?, no cumplen esa función. Bueno, aquí respondiendo la última duda, y pues ahora sí me despido con un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana, hermanos míos.